Hola, usuarios de nación.com, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Vanessa Loaiza, soy editora de Asuntos Judiciales y de Sucesos de Nación. Y me acompaña Eileen Jiménez, quien es mi colega en la cobertura de este tipo de temas. En medio de la pandemia, el país se ha visto conmocionado por un crimen que ocurrió en Lindavista de Río Azul de la Unión, en Cartago, donde apareció asesinada Luani Valeria Salazar, de 23 años. A pesar de que la familia dice haber interpuesto una denuncia tempranera por su desaparición, ellos alegan que el organismo de investigación judicial no reaccionó con rapidez sobre este caso. Y de este tema quiero hablar con Eileen para que nos actualice el estado de situación del caso de Luani Valeria. Hola, Eileen. Hola Vanessa y a todas las personas que nos siguen en nación.com. Pues efectivamente el caso de Luani Valeria ha hecho que se den muchas reacciones, que incluso diputados, el INAMU y hasta el mismo presidente reaccionen con respecto a este caso. Eh, Todo comenzó el martes 9 de junio, porque ese día indica la mamá que Lovani salió de su casa con una amiga en horas de la noche y que dijo que se iban a ir a fumar un cigarro. Esta misma amiga le comentó a la familia que luego ellas fueron a casa de un amigo que vive ahí mismo en el barrio de Río Azul de la Unión, en Cartago, exactamente en la comunidad de Lindavista. Y ahí estuvieron hasta altas horas de la noche, hasta que al parecer un sujeto llegó a buscarla y le propuso algún tipo de negocio a la muchacha y entonces ella se fue. Es a partir de ese momento que se dejan de tener noticias de la muchacha. La mamá indica que ella el miércoles a las 6:40 de la mañana recibe un mensaje desde el número de su hija en el que le dicen que ya casi llega, pero conforme pasan las horas, ella no llega y ya comienza la preocupación porque indicaba que su hija salía y siempre estaba en contacto con ella y le decía a qué hora iba a llegar y tenían una comunicación muy estrecha. Entonces, el jueves a las 5:55 de la tarde, la familia de Luani se traslada hasta la sede del OIJ en San José y ponen una denuncia por desaparición. Ellos esperaron un lapso de tiempo alegando que se dice que hay que esperar más de 24, de 48 horas para poner la denuncia. Sin embargo, como lo hemos publicado en otras ocasiones en La Nación, esto es un mito porque más bien las primeras 24 horas son fundamentales para el OIJ. Entonces, a partir de este caso, de nuevo, se ha hecho un llamado a que en el momento en el que una persona desaparece, sin importar si es mayor o menor de edad, se acuda de inmediato a instancias judiciales. Claro. La familia alega que el OIJ no le dio la importancia necesaria a este caso, que desde el jueves, más bien, perdón, que ellos pusieron la denuncia, no hubo ningún contacto del OIJ para con ellos. Sin embargo, el OIJ dice todo lo contrario, dice que sí se tomaron con seriedad esa investigación, que al recibir la denuncia hicieron la victimología que corresponde en estos casos y que además entrevistaron a sus personas cercanas. Incluso el día sábado llegaron a Curridabat y en Curridabat hicieron un operativo porque se recibió algún tipo de dato en el que se afirmaba que la muchacha estaba en un precario de la zona de Curridabat y que la tenían retenida. Sin embargo, pues bueno, se hacen las diligencias judiciales, se hace un rastreo por la zona y finalmente se descarta que esté ahí. El lunes anterior llegan hasta un taller en San José Centro donde ubican el celular de la joven. No dan mayor detalle de si ese taller le pertenece a una persona, si el celular lo tenía un hombre, una mujer, no profundizan, pero afirman que encontraron el celular de la joven. Y ese mismo lunes, en horas de la tarde, la familia pide permiso para ingresar a una vivienda que queda a 2 casas de la de ellos,
La mamá decía que los patios colindan entre sí y el hermano llega al patio trasero de la vivienda, ve un montículo de tierra y comienza a escarbar. Al escarbar, encuentra una bolsa y conforme va sacando esa bolsa, al parecer se hacía más y más grande. Donde la abren, se llevan la desagradable sorpresa de que se trataba de esta muchacha de 23 años. Claro. Y bueno, ha sido un caso sumamente polémico. Muy triste, sobre todo. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la madre de Luani o el padrastro de Luani para decir que el OIJ no reaccionó a tiempo? Es decir, por lo que usted nos está contando, Eileen, la familia tuvo que ingresar por su propia cuenta en esta propiedad. Ellos le habían dicho al OIJ que tenían sospechas de que el último sitio en el que ella estuvo con vida fue en esa casa. Ellos señalaron a la única persona que está detenida en este momento por ese caso como uno de los principales sospechosos del hecho. Incluso la mamá alega que en una fotografía reconocieron al sujeto. Se trata de un hombre de 36 años de apellido Mejía, quien, según la versión de la misma familia de la muchacha, toda su niñez la pasó ahí en la zona de Lindavista y luego se fueron para Guararí de Heredia. Y hace un año aproximadamente fue que este muchacho regresó y el padrastro de Luani lo describe que regresó convertido en un monstruo. Sin embargo, no profundiza si era que lo habían visto en malos pasos o no da detalles más allá. Pero sí argumenta la familia, la mamá, el padrastro, el hermano, que ellos ya le habían pedido al OIJ que se detuviera este sujeto, que buscaran en esa casa y que incluso los vecinos, al ver que la policía no llegaba, querían ingresar al inmueble a la fuerza, querían quemarlo y la mamá narra que entre lágrimas ella les pidió que por favor no lo hicieran porque temía que si efectivamente en esa casa había estado su hija, se perdiera algún tipo de evidencia que fuese importante para la investigación. Entonces, bueno, ya desesperados, el lunes es que piden el permiso a un tío de Mejía para ingresar a la propiedad y es ahí cuando encuentran el cuerpo. Este jueves, luego de que el director del OIJ, don Walter Espinosa, hiciera una única declaración por el caso, se supone que van a haber acciones particulares de la familia en contra de don Walter y del Poder Judicial. ¿Nos podrías comentar qué tipo de acciones son las que va a tomar la familia en este momento o que probablemente esté desarrollando en este momento? Sí, correcto. Este jueves 18 de junio, en horas de la mañana, la mamá de Luani y el hermano estuvieron en una conferencia de prensa, por llamarlo de alguna forma, junto con el abogado Joseph Rivera. Lo que argumentan es que van a demandar al director del OIJ, Walter Espinosa, y al Poder Judicial por una inacción en este caso. Entonces, dicen que todas las diligencias que se hicieron fueron porque ellos fueron dándole las pistas al OIJ. La mamá dice que cuando llegaron a Curridabat fue porque ella había dado los datos de que recibió un mensaje de un número anónimo que desconocía. Sin embargo, esta versión también es un poco contradictoria porque justamente ayer, miércoles 17 de junio, ella había dicho que nunca había hablado de Curridabat y hoy dice lo contrario, dice que efectivamente ella fue quien dio al OIJ estos datos para que fueran hasta Curridabat a ver si su hija efectivamente estaba ahí. Entonces, sí, hay datos contradictorios entonces en este momento. Sí, exactamente, hay un poco de contradicción, pero bueno, ya la mamá de Luani, que se llama Ana Patricia Zamora Macís, firmó los permisos para que Joseph Rivera sea el abogado que lo represente y aunque en esta tarde estaba previsto que acudieran a los tribunales de justicia, específicamente al edificio de la Corte,
y posteriormente al Tribunal Contencioso Administrativo para poner las denuncias correspondientes. Hace pocos minutos, en medio de nuestra conversación, el mismo abogado indica que será mañana a las 9 de la mañana cuando acudan a las instancias correspondientes. Incluso ante consulta de la Nación, el Poder Judicial confirmó que de oficio el Tribunal de la Inspección Judicial abrió un proceso contra Ignorado, en este caso, para determinar si hubo o no una inacción de parte del OIJ. Como es una investigación que se abre de oficio, ahorita no hay ninguna persona señalada, será algo que podrán determinar conforme avancen los días, pero en la única declaración que rindió el OIJ respecto al caso, que fue mediante un Facebook Live que hicieron en la página de la institución, el director del organismo de investigación judicial sí fue muy enfático en que sí atendieron con seriedad el asunto, en que hicieron las pesquisas correspondientes. Entonces realmente habrá que ver cuál es el desenlace final de este caso, porque se han dado muchos reclamos. El Instituto Nacional de las Mujeres, mediante un comunicado de prensa, catalogó el caso de un fallo del Estado. Habla de que no se tomaron las medidas correspondientes para atender a tiempo el caso. Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobaron una moción el pasado martes 16 de junio para que Walter Espinosa comparezca ante ellos y explique qué fue lo que se hizo en este caso, qué acciones se tomaron. Y luego finalmente las diputadas de la fracción del Partido de Acción Ciudadana enviaron una carta al Poder Judicial, tanto al director del OIJ como a la Fiscalía General para que se investigue. Porque en la conferencia de prensa de esta mañana la mamá de Luani decía que en San José, en la sede del OIJ en San José, les dieron una excelente atención, pero que en la Unión fue todo lo contrario. Entonces, por ahí está defendiendo la acción de parte de los agentes en San José, pero está atacando directamente lo que ocurrió en la Unión, donde dice que fue hasta el lunes en la tarde, cuando ya ellos habían encontrado el cuerpo de su hija, que llegan las autoridades policiales al lugar. Ok, de acuerdo, Elin. Aparte de estos pronunciamientos que usted está citando del INAMU y de la Comisión de Narcotráfico, esta mañana también el gobierno, me permito leerles una línea nada más, el gobierno también emitió un criterio a nombre del Consejo de Mujeres que dice que si queremos ser un país exitoso a nivel social y económico, debemos garantizar el derecho a las mujeres a vivir sin miedo. Yo quisiera cerrar más bien esta conversación en torno a cuáles deberían ser los consejos o las recomendaciones que se deben acatar en caso de que tengamos conocimiento de una mujer desaparecida o una persona desaparecida en nuestro entorno familiar. ¿Cuáles son esas acciones que no podemos dejar de hacer y en qué periodo de tiempo? Ok, la jefa de la sección de desaparecidos del organismo de investigación judicial nos ha explicado en ocasiones anteriores que cuando una persona desaparece y su contacto con la familia es común, su comunicación es muy cercana, no hay ningún conflicto de por medio, que en cuanto dejemos de tener datos acerca del paradero de esta persona, acudamos de inmediato al organismo de investigación judicial. Es importante que en ese momento se aporte una fotografía de la persona que está desaparecida, porque eso va a ser clave y va a ser lo que permite difundir en redes sociales la fotografía de la persona. No esperar 48 horas. No hay que esperar 24 ni 48 horas, no hay ningún lapso de tiempo que haya que esperar. Entonces, en el momento en el que se tenga el dato de que la persona no aparece, se acude de inmediato a la sede del OIJ más cercana, se pone la denuncia y a partir de esos datos, con la fotografía, es muy importante la fotografía, ya se comienzan a hacer las primeras diligencias judiciales. Lo primero que se hace es la victimología y en este caso consiste en hacer un perfil de la persona desaparecida. Entonces, se ve el nombre, la edad,
los gustos, si tiene o no tiene grupos de amigos cercanos. Se analizan varios parámetros, porque eso es lo que les permite a las autoridades determinar el nivel de acción, por llamarlo de alguna forma. Y ya posterior a eso se realizan las entrevistas con las personas más cercanas. Entonces, el principal consejo en este caso es que si usted tiene datos de una persona desaparecida, acuda de inmediato al OIJ con una fotografía. Y bueno, de igual forma, a partir de este caso se ha hecho un llamado a que se denuncien casos donde se sospeche que hay algún tipo de acoso, de persecución, o que la vida de una persona está en riesgo con anterioridad. Se puede incluso llamar al 911 y ahí se brindan los datos y se comunica con la organización correspondiente en este caso. De acuerdo, Eileen. Muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos hoy. A los usuarios de Nación.com, por favor, manténganse conectados con nuestra página y en nuestros enlaces estarán recibiendo en tiempo real las actualizaciones de este caso. Mañana, por supuesto, vamos a estar también dándole cobertura a la presentación de esta denuncia que anuncia la familia en contra de las autoridades del organismo de investigación judicial. Y cualquier novedad sobre este y otros temas de interés nacional, por favor, conéctense en Nación.com. Muchísimas gracias.